Episodio 1. El reflejo que no era propio. Cuando Sor Ángela se miró en el espejo del convento, no vio su rostro. Vio un ángel llorando fuego. Durante más de 2 siglos, el convento de Santa Elodia escondió un secreto del que ni los obispos querían hablar. En una sala sellada por 7 llaves de oro, había un espejo antiguo, traído desde Jerusalén en tiempos de las cruzadas. No era un objeto cualquiera, era un espejo de revelación, reservado solo para aquellos a quienes el cielo había marcado o condenado. Sor Ángela, una novicia huérfana con mirada que nunca pestañeaba, fue la primera en décadas en ser llevada ante él. «Verás tu destino eterno», le susurró la Madre Superiora, temblando. La habitación era simple, sin iconos, sin cruces, solo piedra, silencio y ese espejo. Cuando Ángela se acercó, la vela que sostenía parpadeó, como si el aire se negara a estar presente. Al posar sus ojos sobre el vidrio, su aliento se detuvo. No vio su reflejo, no vio ni siquiera su cuerpo. Vio una escena, un ángel, de rodillas, con las alas carbonizadas, y detrás de él, el trono vacío de Dios. Entonces el espejo habló, no con voz, sino con pensamiento, y dijo: «Tú eres la llave que él dejó caer». Ángela retrocedió, pero sus pies no respondieron. Sus labios sangraban por morder el rezo. Esa noche, rompió el voto de silencio, corrió al confesionario, y dijo al padre Esteban: «He visto lo que no debía». Y no fue el infierno, fue lo que viene, después de que el cielo se calle. El padre Esteban palideció. Él también había visto ese espejo, pero lo que vio fue su propia mano clavando una lanza en el costado de un hombre crucificado. Próximo episodio: el sacerdote que temía verse a sí mismo. Episodio 2. El sacerdote que temía verse a sí mismo. Hay pecados que se confiesan con lágrimas, pero hay otros que solo se revelan cuando Dios te obliga a mirarte desde el otro lado. Desde que Ángela salió de la sala del espejo, el padre Esteban sintió que algo invisible lo perseguía. No era miedo, era reconocimiento, como si el espejo supiera quién era realmente. No el sacerdote, sino el hombre que un día enterró un secreto bajo los cimientos del altar. Esa noche, mientras el convento dormía, Esteban encendió una vela y caminó hacia la sala prohibida. Nadie lo detuvo. Ninguna puerta rechinó. Todo parecía anticipado. El espejo, cubierto con un velo negro, parecía respirar, y cuando él lo destapó, una ráfaga de aire apagó la vela. En la penumbra, se reflejó su silueta. Pero no estaba solo. «¿Quién eres?», murmuró. Y el espejo respondió, con su propia voz: «Soy quien fuiste antes de vestir el perdón». La imagen se volvió más nítida. Era él, más joven, sangriento, sosteniendo una cruz como arma, no como fe, y de rodillas ante él, una mujer embarazada, cubierta de lodo y oraciones. Esteban tembló. Recordaba ese rostro, no por lo que había hecho, sino por lo que había prometido olvidar. El espejo entonces le mostró algo más. Un niño, con los mismos ojos que él, rezando, en un idioma que jamás enseñó la iglesia. Esteban cayó al suelo. El vidrio no se rompió, pero dentro de él, se oyó un grito, no de terror, sino de justicia, y antes de perder el conocimiento, escuchó la última frase que el reflejo le dejó grabada en el alma: «Dios no castiga lo que haces, sino lo que te niegas a confesar antes de morir». Episodio 3. La llave escondida en los sueños de un niño. Hay secretos que no se transmiten con palabras, sino con escalofríos. Y este niño, al soñar, hacía temblar hasta las estatuas del convento. Se llamaba Elías. 7 años. Huérfano desde que el rayo partió la iglesia donde fue bautizado. Nadie lo miraba demasiado. Nadie lo entendía. Pero desde que Ángela y el padre Esteban cruzaron la puerta del espejo, el niño comenzó a hablar dormido. No en su voz, no en su idioma, sino en una lengua que ni el obispo más antiguo se atrevía a nombrar. «El ángel está encadenado con palabras no dichas», murmuraba entre suspiros. Una noche, mientras todos dormían, Ángela lo encontró sentado en la capilla vacía, frente al altar, los ojos cerrados, las manos abiertas, y una luz real, rodeándole la cabeza como una corona de aceite. «El espejo no es un objeto», susurró Elías, sin abrir los ojos. «Es una herida abierta, y yo sé cómo cerrarla». Ángela cayó de rodillas. No por fe, por miedo, porque en los labios del niño estaba escuchando la misma voz que el espejo le había susurrado a ella. El padre Esteban, alertado por el sonido de campanas que nadie tocaba, llegó a la escena, vio al niño, vio a Ángela, y supo que el espejo ya no era necesario.
Porque la llave, la verdadera llave, no estaba hecha de oro ni metal. Estaba tejida en carne, inocencia y destino. Esa madrugada, Elías les dijo lo que nunca debieron escuchar. El espejo es solo el primer umbral. Lo que viene es el reflejo de Dios cuando decide mirar hacia otro lado. Esteban no durmió. Ángela no volvió a rezar. Y Elías soñó con una puerta que solo se abría con sangre humana, pero de manos limpias. Episodio 4. El ángel que protegía la mentira más santa del convento. No todos los ángeles cuidan la verdad. Algunos fueron enviados para evitar que ciertos secretos lleguen al cielo. Desde hace siglos, una estatua de arcángel de mármol custodiaba el pasillo hacia la sala del espejo. Nadie sabía quién la talló. Nadie la limpiaba. Sin embargo, cada vez que alguien se acercaba, el mármol olía a incienso. Sor Ángela fue la primera en notar lo imposible. La estatua cambiaba de postura. A veces, el brazo que sujetaba la espada estaba más alzado. Otras, la mirada ya no apuntaba al espejo, sino al corazón de quien lo miraba. Él también está esperando algo, susurró Elías. ¿El niño? ¿Qué cosa?, preguntó Ángela. Que uno de nosotros diga la verdad que se juró no recordar. Esa noche, la estatua lloró, pero no lágrimas comunes, sino un líquido dorado, espeso, como aceite consagrado mezclado con ceniza. Y en el suelo, allí donde cayó, se formó una palabra: mentira. El padre Esteban, alertado por el ruido de la campana, que no sonó, corrió hacia el pasillo. Y lo vio. El ángel ya no era piedra. Era carne. Piel blanca como sal. Alas abiertas. Inmensas. Manchadas de escritura antigua. El espejo no muestra el destino, dijo con una voz que no era voz, sino pensamiento. Muestra lo que debe ser borrado antes de que el juicio comience. Esteban cayó de rodillas. Recordó el rostro de la mujer embarazada. Recordó el niño. Y entendió. ¿Y si la mentira está escrita en el dogma? Entonces alguien morirá por defenderla, y otro será elegido por destruirla. Elías, desde el fondo del pasillo, caminó hacia el ángel sin miedo. Extendió su pequeña mano, y el ángel le entregó una pluma negra. Solo tú puedes escribir la verdad, donde el mármol no pueda protegerla. Esa noche, en el convento, nadie durmió, y a la mañana siguiente, la estatua ya no estaba. Solo quedaba el hueco, y una frase grabada en la pared: el elegido no es quien ve el espejo, es quien se atreve a romperlo. Episodio 5. El rezo que hizo sangrar las paredes del claustro. Hay oraciones que suben al cielo como incienso, y otras que lo desgarran como un grito que no debió existir. La primera sangre apareció en la madrugada. Una línea fina, descendiendo por la pared del claustro norte, como una lágrima, pero espesa, oscura, tibia. Y lo más extraño, la piedra no tenía fisura. Sor Ángela fue la primera en tocarla, y cuando lo hizo, cayó de rodillas como si una fuerza invisible le hubiese aplastado el alma. No fue pintura, no fue símbolo, fue respuesta, susurró entre dientes. Horas antes, Elías había rezado solo en la capilla sellada. Lo hizo sin latín, sin cruz, solo con la pluma negra que el ángel le había entregado, y un cuaderno en blanco. Escribí una oración que no existe en la Biblia, dijo el niño. ¿Y por qué la escribiste? Porque escuché a Dios llorar. El padre Esteban, que desde el espejo había vivido en un estado de revelación constante, sintió que su fe se deshacía entre las manos. Entró en la capilla con temor. Las velas estaban encendidas, aunque nadie las había tocado. Y en el altar, el cuaderno. Abrió la primera página. Solo una frase escrita con tinta negra, como si sangrara desde el papel. Si el cielo se calla, es porque la verdad está gritando desde la tierra. De pronto, las paredes comenzaron a sangrar. No solo una, todas. La sangre no caía, subía, como si algo debajo de las piedras quisiera salir. Las monjas entraron en pánico. Una rompió su rosario, otra intentó huir, pero la puerta del convento estaba sellada por dentro, con ceniza. Ángela sostuvo el cuaderno contra el pecho y gritó: «No es una maldición, es un juicio». El espejo se abrió, y no solo mira, ahora recuerda. Y en ese instante, desde el fondo del claustro, se oyó una voz que nadie esperaba. Una voz que venía del antiguo ataúd del fundador del convento. Un susurro, que decía: «Ese rezo fue mío. Y fue lo último que dije, antes de morir sin redención». Episodio 6. La tumba que susurraba los pecados de los vivos. Algunas tumbas encierran cuerpos. Otras, encierran verdades que aún respiran. La cripta del fundador, Padre Mencía, había permanecido sellada desde 1712. No por respeto, sino por miedo. Cuenta la leyenda que,
Durante su última confesión, el sacerdote habló en voz de otro, una voz sin rostro, sin edad, y que antes de morir, pidió ser enterrado boca abajo, con un crucifijo partido entre las manos y la lengua cosida. Pero aquella noche, tras el rezo escrito por Elías y la sangre en los muros, la tumba empezó a emitir un sonido apenas perceptible, como si las piedras murmuraran. El padre Esteban, guiado por un impulso que no sabía si era divino o condenado, rompió el sello. La cripta estaba intacta. El aire, denso como aceite quemado. Dentro del ataúd, no había esqueleto. Había carne, conservada, o viva, los ojos cerrados, y los labios, cosidos con hilo de oro. Ángela, que lo observaba todo desde la escalera, se estremeció, no por lo que vio, sino porque dentro de su cabeza una voz comenzó a hablar. No lo escuches, dijo Elías, apareciendo detrás, con el cuaderno aún en las manos. No es él quien susurra, es su pecado. Pero ya era tarde. Esteban se inclinó hacia el ataúd, y al tocar el crucifijo roto, sintió como los pecados que jamás cometió lo atravesaban por dentro. Infidelidad, herejía, sacrificio, mentira, silencio, silencio, silencio. Una fuerza invisible lo arrojó contra la pared, y cuando recuperó el aliento, entendió. La tumba no susurraba lo que el muerto hizo, susurraba lo que todos los vivos han callado, lo que el espejo ya conoce, y lo que Dios ya no quiere perdonar. Elías, con voz más firme que nunca, pronunció: este convento no fue fundado por un santo. Fue construido sobre una confesión que nunca se dijo en voz alta. Y por eso, el espejo no refleja, revela. Episodio 7. El alma que fue excomulgada antes de nacer. Hay pecados que se cometen en vida, pero hay almas que ya están marcadas antes del primer suspiro. Elías no fue registrado en ningún libro bautismal. Su nombre no figura en los archivos de la diócesis. Nadie sabe quién fue su madre. Lo más extraño, cuando fue encontrado en la puerta del convento, envuelto en un manto blanco, ya tenía cicatrices en la espalda. Las hermanas pensaron que eran marcas de maltrato, pero Ángela sabía que no, porque cada cicatriz tenía forma, palabras, inscripciones. Una de ellas decía: no apto para el cielo ni para el infierno. El padre Esteban, aún perturbado por los susurros de la tumba, intentó interrogar al niño, pero Elías no respondió. En vez de eso, le entregó una hoja del cuaderno, un dibujo infantil, una iglesia ardiendo, y en el centro, un bebé llorando fuego. Esa noche, Ángela soñó con una sala blanca, infinita, sin muros ni suelo, y al fondo, una figura sentada en una silla de oro, con el rostro cubierto de vendas. La figura habló sin mover la boca. Hay almas que nacen con sentencia, no por culpa, sino por la verdad que traen escrita. Cuando Ángela despertó, Elías la esperaba a los pies de la cama. Tú también lo soñaste, dijo. ¿Quién era? El que no puede perdonarme, porque me recordó lo que él quiso olvidar. Las campanas del convento sonaron solas a medianoche. El libro de los nacimientos apareció abierto en el altar, y en la última página, un nombre escrito con sangre seca: Elías de Mencía. Fecha de nacimiento, desconocida. Estado espiritual, excomulgado antes del primer aliento. El padre Esteban cayó de rodillas. Eso no es posible. Nadie nace excomulgado. Nadie. Pero Ángela lo miró, con los ojos llenos de algo que ya no era fe. ¿Y si él no nació, si no fue devuelto? Episodio 8. El día en que el espejo dejó de reflejar y comenzó a acusar. Un espejo puede mostrar tu rostro, pero cuando ha visto demasiadas verdades, empieza a señalar, aunque no lo mires. Nadie entró a la sala del espejo desde la última noche, pero al amanecer, sin que nadie lo tocara, el vidrio comenzó a oscurecerse, como si algo se estuviera gestando del otro lado. Ángela lo notó primero. El reflejo ya no seguía a quien se paraba enfrente. Ahora, miraba por sí solo, y no a cualquiera, solo a quienes guardaban algo que nunca confesaron. ¿Lo ves?, dijo Elías mientras cruzaban el pasillo. El espejo ya no espera, ya reconoce. Una monja anciana, Sor Mariana, que había estado en silencio por más de 20 años. Se cruzó frente a la puerta y el vidrio vibró. Un grito salió de él, agudo, humano, y Sor Mariana cayó de rodillas, llorando con los ojos abiertos, fijos en una visión que nadie más podía ver. Yo no lo envenené. Fue él quien me pidió que lo hiciera, gritó, mientras se arañaba el pecho. El padre Esteban la sostuvo entre sus brazos. Pero el daño ya estaba hecho. El espejo había mostrado, y con ello, había juzgado. Esto ya no es una herramienta de revelación, murmuró Esteban. Es un tribunal.
Elías se acercó sin miedo. El vidrio no reaccionó. Solo se iluminó con una tenue luz dorada. Y en el centro apareció una inscripción que nadie había visto antes. El juicio no comienza con la muerte. Comienza cuando te niegas a reconocer lo que eres. Esa misma noche, 3 cruces aparecieron en el patio del convento. De madera, clavadas en tierra. Y sobre cada una, un nombre. El primero, Sor Mariana. El segundo, Padre Esteban. El tercero, estaba en blanco. Hasta que el viento giró la página del cuaderno de Elías. Y con su propia mano, él escribió un solo nombre. Ángela. Ella no habló. No huyó. Solo alzó la mirada al cielo nublado y susurró. Entonces, también fui elegida. No para ser salvada, sino para recordarles a todos por qué cayeron. Episodio 9. La voz que hablaba desde el otro lado del espejo, con el rostro cubierto de luz. No toda luz proviene del cielo. Algunas iluminan, solo para revelar lo que jamás debió ser visto. Desde aquella mañana, el espejo no volvió a mostrar reflejos. Solo permanecía inmóvil, como si esperara, como si algo al otro lado contuviera el aliento. Pero esa noche, cuando todo el convento dormía, el vidrio comenzó a emitir un resplandor tenue, casi celestial. No era blanco, era una mezcla imposible de oro, ceniza y lágrimas. Ángela fue la única que sintió el llamado, no en los oídos, sino en el pecho, como si alguien golpeara desde adentro. Se levantó descalza, caminó hacia la sala del espejo y se detuvo frente a él. El cristal temblaba. De pronto, una silueta apareció. No tenía rostro, tenía luz, y en medio de esa luz, una boca se abrió, sin carne, solo palabra. No fuiste elegida para ver, fuiste elegida para recordar lo que el mundo decidió olvidar. Ángela cayó de rodillas, pero la voz continuó, sin piedad. Antes del primer templo, antes del primer rezo, existía ya el juicio, y tú fuiste testigo de esa primera condena. Pero lo borraron, te borraron, y ahora, has despertado. El vidrio comenzó a agrietarse lentamente. Desde adentro, como si no pudiera contener lo que estaba a punto de salir, Elías apareció detrás de ella, sin decir palabra. Tenía en sus manos el cuaderno, abierto en una página en blanco. La voz lo nombró, tú serás el escriba, pero ella será la herida. Ángela alzó la mirada. Una lágrima de luz descendió por su mejilla. No dolía, quemaba, como si cada palabra escuchada abriera una llaga invisible en su alma. ¿Qué se supone que debo hacer?, susurró. El espejo respondió, recordarlo todo, nombrarlo todo, y hablarlo, incluso si el mundo sangra al escucharlo. En ese instante, las grietas formaron un símbolo, un ojo abierto, y debajo, una cruz invertida, hecha de fuego. Episodio 10. El día en que la memoria de Dios se volvió contra sus elegidos. Hay algo más temible que el juicio de Dios, que Él recuerde todo lo que intentamos hacerle olvidar. Desde la noche en que el espejo habló con voz de luz, el silencio del convento se volvió más denso, casi físico. No era el mismo lugar. Las paredes no respondían a los rezos. Las estatuas parecían mirar hacia el suelo. Y el cielo amaneció sin color. Elías dejó de escribir. El cuaderno comenzó a llenarse solo. Frases que nadie había pronunciado. Nombres que nadie conocía. Fechas que aún no habían sucedido. Ángela, cada vez más consumida por visiones, empezó a recordar vidas que no eran suyas. Mártires olvidados. Santos caídos. Niños que murieron antes de ser bautizados, pero que llevaban estigmas al nacer. Una tarde, sin previo aviso, el espejo se volvió completamente negro. Y en ese abismo, apareció una figura, con una túnica hecha de cenizas, y ojos como ventanas a tormentas eternas. No soy un ángel. No soy un demonio. Soy lo que permanece, cuando Dios decide no olvidar. El padre Esteban, al verlo, cayó en trance. Sus labios se movían solos, pronunciando nombres de personas que jamás había confesado haber conocido, uno tras otro, como si la memoria de Dios hubiera tomado control de su lengua. Esto es castigo, gritó una de las monjas. Estamos siendo devueltos al barro del que salimos. Pero Elías negó con la cabeza. No es castigo, es recordatorio. Él está sacando a la luz lo que sus elegidos enterraron bajo ritos, dogmas y promesas vacías. Entonces ocurrió. Una grieta cruzó el suelo del altar principal. Y del centro brotó no sangre, sino palabras. Miles, flotando, girando en espiral. Oraciones antiguas que ya no aparecen en ninguna Biblia. Y entre ellas, una sentencia. ¿Quién fue elegido para portar la verdad? No puede esconderse detrás del perdón. Ángela cerró los ojos. Ya no tenía miedo. Solo certeza. Él no vino a juzgarnos.
Vino a devolvernos la memoria que le arrancamos con siglos de silencio. Episodio 11. El Evangelio que fue escrito antes de que existiera la luz. No todo lo que está escrito fue inspirado por el cielo. Algunas palabras existieron antes de que Dios dijera hágase la luz. El cuaderno de Elías ya no aceptaba tinta. Cada vez que intentaban escribir, las letras desaparecían, como si una voluntad mayor eligiera que debía permanecer. Una madrugada, el niño se despertó con los ojos en blanco. Caminó hasta la capilla como si siguiera un rastro invisible. Ángela lo siguió, sin aliento. Allí, sobre el altar, había un libro que nadie recordaba haber visto. Cubierta de cuero ennegrecido. Páginas gruesas como piel humana. Sin título, pero al abrirlo, no encontraron escritura, sino susurros. Cada página susurraba un fragmento distinto. Lenguas olvidadas. Nombres de ángeles que no aparecen en ningún catecismo. Frases que herían solo con ser entendidas. El padre Esteban entró con el rostro desencajado. Había soñado con aquel libro. Y en su sueño, un ángel con alas rotas le decía: ese evangelio no fue revelado, fue exiliado, porque contenía una verdad que ni el cielo se atrevió a preservar. Ángela acarició una de las páginas y cayó al suelo. Poseída por una visión, vio un lugar sin forma, un tiempo antes del tiempo, y en el centro, una llama pura, rodeada de seres que no adoraban, recordaban. En medio de ese círculo, alguien escribía, no con pluma, sino con su propia sangre, y cada palabra que caía, creaba una estrella. Ese es el Evangelio antes de la luz, murmuró Elías. La primera revelación, la que fue silenciada cuando el mundo fue creado. Esteban, temblando, lo cerró, pero ya era tarde. El espejo, en la sala contigua, estalló, no en fragmentos, sino en símbolos flotantes, girando como constelaciones en llamas. Y entonces, se oyó una frase en todo el convento, sin boca que la dijera: quien lea lo que no fue permitido, llevará el recuerdo del Creador en contra de su propia alma. Ángela alzó la vista. Sus ojos brillaban. ¿Entonces, seremos testigos? No, respondió Elías. Seremos los que escriban lo que incluso Dios ya no quiere recordar. Episodio 12. El juicio que empezó antes del Génesis, y aún no ha terminado. Creímos que el juicio final sería el último. Pero hay uno más antiguo. Uno que aún se está escribiendo dentro de los elegidos. El convento ya no era convento. Las paredes respiraban. Las cruces se doblaban solas. Y el espejo, aunque hecho trizas, seguía brillando desde el suelo como un corazón herido que aún late. Ángela no hablaba. Desde que tocó el libro sin título, su voz se convirtió en eco de algo más grande. Ya no rezaba oraciones humanas. Recitaba fragmentos del Evangelio exiliado. A cada palabra, una vela se apagaba. A cada frase, una piedra del altar se quebraba. Elías la acompañaba, anotando sin cesar en un nuevo cuaderno. Uno que no era de papel, sino de piel. La suya. No estamos escribiendo para este mundo, le dijo a Esteban. Estamos escribiendo para cuando el cielo no tenga memoria. El padre Esteban, consumido por visiones, comenzó a entender. El espejo no fue castigo. Fue testigo, un testigo de la verdad más antigua, que Dios, antes de crear el mundo, ya había comenzado a juzgarlo. Todo lo que vivimos, no fue profecía, fue recuerdo, murmuró Ángela, mientras el fuego invisible marcaba su espalda con el símbolo del ojo llameante. Esa noche, el cielo se abrió, no como una revelación, sino como una grieta, y por ella descendieron figuras sin rostro, cubiertas de luz líquida. No hablaban, solo señalaban. Uno a uno, los nombres de cada hermana del convento comenzaron a desaparecer de los registros, como si nunca hubieran existido, como si su tiempo hubiera sido un error corregido. Ángela, con la última página del Evangelio prohibido en mano, se colocó frente al altar, y por primera vez, miró directamente a lo que estaba más allá del espejo. ¿Este es el fin?, preguntó, y una voz, sin origen ni forma, respondió: no. Esto es solo el despertar de lo que jamás debió dormirse. El juicio no terminó, porque nunca fue un final, sino un ciclo. Y ahora, ¿quiénes fueron elegidos para ver? Han sido condenados a recordar. Episodio 13. El elegido que fue enviado no a salvar, sino a recordar porque Dios lloró por primera vez. No fue por el pecado de Adán. No fue por la traición de Judas. Dios lloró por primera vez, cuando uno de los suyos se atrevió a recordarle aquello que intentó borrar de su propia eternidad. La sala del espejo ya no existe. ¿Dónde estuvo? Solo queda una herida abierta en el suelo, palpitante, como si el tiempo mismo respirara desde sus grietas. Ángela yace sobre el altar,
Su cuerpo, marcado por símbolos que ningún lenguaje humano podría traducir. Parece dormido, pero su alma camina en otra dimensión. Elías ha dejado de escribir. Ya no hay páginas, ni tinta, ni carne que aguante lo que está por revelarse. Solo queda una misión, pronunciar lo impensable. Frente al cielo rasgado, las figuras sin rostro se alinean. Son testigos, no jueces, y esperan, no para perdonar, sino para oír. Tú fuiste elegido, susurra una de ellas, pero no se refiere a Ángela, ni a Esteban, se refiere a Elías, aquel niño sin bautismo, con cicatrices sagradas, nacido del silencio de una profecía maldita. Él da un paso al frente, el viento se detiene, las campanas se funden con el eco de una frase que nunca fue escrita en la Biblia. Yo no vine a redimir, vine a devolverle a Dios el recuerdo de su primera lágrima. Y entonces, el cielo llora, no agua, no fuego, llora memoria, y en cada gota, cae un recuerdo que jamás debió salir de la eternidad. El primer ángel que dudó, la primera creación que suplicó no ser, el primer silencio de Dios, cuando decidió no intervenir. Ángela abre los ojos, Esteban cae de rodillas, y Elías, con la mirada encendida, pronuncia la última palabra del Evangelio exiliado. Una palabra que no se puede escribir, una palabra que solo se puede sentir. Cuando la dice, el convento se disuelve, las figuras regresan al abismo, el espejo se apaga, y en el cielo, grabado como una cicatriz divina, permanece una sola frase: la memoria es el verdadero juicio. Y algunos fueron elegidos, solo para que Dios no olvide por qué lloró.